Muy buenas familia, bienvenidos de nuevo al diario de Kovacs. Bueno, volvemos a uno de los cómics que me marcaron, un personaje que lo he seguido durante muchos años, incluso a día de hoy. Am, el primer contacto con ese personaje fue en el kiosco, como no, todavía estamos en aquella época, am, donde de vez en cuando pues cogía alguna grapa suelta o algún vestigio de kiosco que existían de uno de mis personajes técnicos comiqueros, que es ni más ni menos que Conan el Bárbaro. ¿Vale? Iba trampeando números sueltos de la época clásica de Marvel, ¿no? Con los maestros Thomas y Buscema. Una maravilla. Encima enganché la época de Belit. La faena es que, claro, cogía un número 24, luego era el 36 y apenas iba cronología, pero yo aún así estaba enganchadísimo. Pero luego de repente un día, en el kiosco, me encontré con este cómic. Y ahí sí que ya... Y no olvidaré nunca el día que lo descubrí. Con Álvaro Clavos Rojos. Claro, de repente vi un dibujo bastante diferente al de Buscema. Sí, Conan seguía teniendo músculos, pero el estilo era mucho más estilizado, con un aire más elegante. No voy a negar que Buscema para mí es... Buscema y Conan son inseparables, ¿no? Pero yo aquí es que me conquistó. Primero me conquistó Barry porque no recuerdo haber visto nunca nada antes del autor. Eso creo, si no me equivoco, que fue lo primero que descubrí de Barry. Y Wilson Smith a mí desde entonces me tiene el corazón ganado. O sea, es uno de mis tótems comiqueros y cualquier cosa que he ido viendo que sacaba, vamos, lo he ido cogiendo con esmero. Es como la reciente Monstruos que salió el año pasado, que comicazo, vamos. En cuanto me enteré que ya salía, después de tantos años de espera, fue compra seguro y rapidísimo. Pero bueno, lo que decía, ese Clavo Rojo a mí me impactó muchísimo. Tanto por el estilo gráfico de Barry Wilson Smith, como la historia en sí, como la diferencia de estilo, tanto gráfico como de narrativa, etcétera, pero a la vez que conservaba el espíritu de personaje y ese aire cimerio que respiraba cada viñeta. Y realmente me enamoré. Clavos Rojos es uno de los cómics que más me impactó en aquel momento. Es más, recuerdo que mi época dorada de Conan, sobre todo ya cuando estaba completamente enganchado, ya era cuando iba a la librería, a Antifaz Comics, me acuerdo, y, iba cogiendo cositas de las Las Salvaje. Ya cuando estaba con las Las Salvaje ya estaba a full con la saco. Y sé que no son los mejores cómics que he leído en mi vida. No es el mejor personaje de cómic que he conocido en mi vida, pero aún así tenía una magia, tenía un espíritu, un no sé qué que me dejó, que me atrapó por completo. Pero siempre, a pesar de que disfruté con sus historias, y una de las épocas que más me marcó fue la de Belit, por supuesto, muy larga, en la época clásica de Marvel, pero la disfruté muchísimo. El cómic que más me impactó, sobre todo, fue el Clavos Rojos. Clavos Rojos por su diferencia de estilo gráfico, con su aire mucho más, como he dicho, no elegante, fino, pero a la vez con la violencia y con las aventuras como tienden a ser de Conan. Nunca olvidaré el momento que descubrí aquel cómic y que desde entonces me tiene ganado. Siempre que me piden que recomiende un cómic de Conan, siempre digo Clavos Rojos. Quizás no sea la mejor historia que han hecho de él, pero a mí es la que más me enamoró. Y desde entonces Clavos Rojos es uno de los cómics que me marcó, que me impactó en su momento y que hizo que me enamorara de un personaje que ya ahora ya es parte de la historia del cómic. Obviamente su origen es literario, no comiquero, pero quizás cuando cogí más repercusión a nivel social, a nivel de cultura popular, fue cuando... Bueno, luego sí, han habido épocas buenas, por ejemplo en Dark Horse, ¿no? De Busiek, de Jonello, etcétera, ¿no? Últimamente lo de Aaron, por lo que me han dicho, tampoco es que sea muy... Pero bueno, Conan es uno de mis personajes cómicos de toda la vida y sobre todo su Clavo Rojo es uno de los cómics que me marcó y me impactó en su momento y que realmente aquel día que lo descubrí por primera vez lo tengo grabado aquí, pero segundo por segundo. Muy emotivo, muy chulo recuerdo que tengo. Lo dicho, época larguísima, la de Marvel, tanto la de Conan el Bárbaro como la de Conan el Rey, eternas, interminables, pero que las disfruté muchísimo. La época de Dark Horse también muy bien. A ver ahora esa nueva época con la editorial británica, a ver qué Conan nos presentan. Los Conans europeos no me están decepcionando, están bien, aunque también han habido algunos que me han convencido más unos que otros, pero en el corazoncito, en el fondo de mi patata, cuando oigo el nombre Conan, enseguida el nombre que me viene, sí, también la Torre del Elefante, mil y una historias, ¿no? La Reina de la Costa Negra, podría decir mil y una historias memorables, pero mi corazoncito siempre cuando me pronuncian la palabra Conan, automáticamente me viene al lado Clavos Rojos, con Tomás y Barry Windsor Smith, uno de los cómics que me marcaron. Lo dicho,
Este con el Bárbaro, Clavos Rojos, uno de los cómics que me marcaron. Y nada, mañana ya tenéis otro vídeo de October con un cómic de género muy diferente y que espero que os siga gustando, a menos que disfrutéis la sección y que os despierte según qué curiosidad, nos soluciones según qué curiosidades que podéis tener de qué cómics me marcaron y cómo fue un poco mi proceso comiquero a nivel de las horas que realmente me impactaron en su momento, ¿vale? Lo dicho, no me enrollo más. Como siempre, mil gracias por estar aquí viendo el vídeo. Buenas lecturas y ser felices sobre todo.